casa de su abuelita. Tralará, tralará, muy contenta va cantando, como siempre el lobo la estará esperando. De repente divisó una carroza muy lujosa, dentro de la cual viajaba una chica muy hermosa, zapatos de cristal y muy bien vestida. Preguntó por su nombre y quedó sorprendida. Me llamo Cenicienta, voy camino de palacio. Contestó suavemente, susurrando despacio. Caperucita dijo: ¿Pero qué haces en mi cuento? Si tú eres Cenicienta no lo comprendo. Sin esperarlo apareció por el camino Papá Giuseppe con Pinocho y pelo fino. La sorpresa fue mayor al llegar los tres cerditos, la ratita Blancanieves y los 7 enanitos. En este cuento loco no puede faltar el lobo, pero de otro cuento singular, que por cierto se comió a los 7 enanitos en lugar de comerse los 7 cabritos. Me imagino que sabrás a qué lobo me refiero. De todos los cuentos es el más fiero, por ser más ansioso y comilón. Solo pensaba en llenar su barrigón. Mamá cabrita en un momento abrió su panza y quedaron boquiabiertos. ¿Quiénes quedaron boquiabiertos? Todos los que estaban allí dentro. ¿Y quién había dentro? Los 7 enanitos, Pulgarcito, la ratita y los 3 cerditos. Hey, ¿cómo es posible que se sorprendiesen si estaban todos dentro? Tenían que conocerse. Es que no había luz y estaba muy oscuro y el gato con botas salió por el culo. Había mucha gente en su gran barriga, 7 personillas muy conocidas. Qué historia más rara este cuento loco. Y es que aquí pasa de todo un poco. Mira lo que sucedió con el príncipe feliz, que empezó a crecerle la nariz. Pinocho le miraba con cara de asombrado, no dijo nada, se quedó extasiado, mientras Cenicienta preguntaba a su espejo, que estaba asustada de su gran complejo. Espejo, espejito, contesta si te atreves. ¿Quién es más bella, tu dueño o Blancanieves? Su belleza resalta, pero hay una más bonita. ¿De quién se trata? De la abuelita. ¿De qué abuelita? La de Caperucita. No puede ser si es muy viejecita. Aún no me acabo de explicar tal situación tan singular. Por si fuera poco lo que pueda pasar, Pulgarcito ha perdido el zapato de cristal, el gato con botas se lo ha encontrado y la ratita se lo ha probado. Doña Roca y sus hijas emperifolladas observaron la escena y quedaron ofuscadas en este lío de historias y cuentos lo que puede pasar en unos momentos. Y a Caperucita se le ocurrió una idea: montar una fiesta en casa de su abuela, invitar a todos los que participaron en este cuento loco que se ha disparatado. Adivina quién fue quien primero llegó. La ratita Cenicienta y el lobo, pero A continuación, todos los demás que por el camino no paraban de hablar, discutiendo lo que les había pasado en este cuento loco que se ha dislocado. Pero todos felices, todos contentos, todos los personajes de todos los cuentos